Desde ese día tengo un enigma fascinante que desafía la lógica y la percepción de la realidad. Y no dejo de enfrentarme a preguntas inquietantes sobre mundos paralelos y fenómenos inexplicables. Esto me supera sobre la comprensión del tiempo y el espacio. ¿Acaso vi un mundo paralelo? Soy el doctor Santa María. Soy médico anestesiólogo de la ciudad de Bogotá. Esto me ocurrió en el 2016, cuando yo era médico residente de tercer año de la especialidad. Por donde mire no le encuentro explicación lógica y por muchos años estuve en negación, dándome explicaciones en mi mente, pero sin realidad poder entenderlo. Ocurrió en un hospital de alta especialidad, al sur de la Ciudad de México. Para ser más exactos, en el Hospital de Especialidades Siglo XXI, en el área de quirófanos, donde entonces realizaba mis prácticas médicas. Yo en ese momento estaba ahí por una rotación de solo 2 meses de duración. Cabe mencionar que yo no conocía a todo el personal que laboraba ahí, por ser un hospital grande. Tanto los médicos como personal de enfermería eran desconocidos para mí. Lo que me aconteció fue en una guardia de fin de semana, un domingo del mes de marzo, lo que es importante mencionar, ya que el trabajo en día no hábil. No hay cirugías programadas, son urgencias las que pasan a quirófano. En esa noche de trabajo todo marchaba con normalidad. Al llegar temprano iniciando esa guardia, como era cada guardia de fin de semana entre residentes, nos organizamos para ir entrando a quirófano, una cirugía tras otra cirugía. Por cada procedimiento nos tocó entrar a 2 residentes por quirófano y por sorteo para ser más justos. Teniendo ya la organización del orden a llevar en la primera cirugía a otro compañero y a mí nos tocó pasar a la primera cirugía. Nos dieron la indicación que el quirófano número 14 era el primero en abrir. Era una cirugía de más de 5 horas. La cirugía iba marchando sin contratiempo. El cirujano y su ayudante trabajaban al ritmo de la música clásica en quirófano. Mi médico adscripto de base nos dio indicaciones de manejo al paciente. Nos realizó varias preguntas en cuanto a la patología del paciente y manejo anestésico. Por haber contestado mi compañero y yo correctamente a las preguntas de nuestro médico adscrito, nos premió, por así decirlo, dándonos un receso para ir a cenar. Siendo la 1 a.m., el médico de base nos dio la oportunidad de ir a ambos al comedor del hospital, con la condición de no pasarnos de 20 minutos para estar nuevamente de vuelta en quirófano. Ambos salimos a cenar sin contratiempos. Bajamos a la planta baja, al área del comedor de dicho hospital. Tomamos a gusto y apresuradamente aquella comida. Ya satisfechos, estuvimos de vuelta en la entrada de los quirófanos. Llegamos a un largo pasillo y justo al estarme poniendo las botas quirúrgicas, mi compañero me preguntó la hora, a lo que nos percatamos que ya eran 21 minutos de aquel receso. En ese momento mi compañero apresuradamente, casi corriendo, se fue a quirófano 14, con la preocupación de que habíamos demorado ya 1 minuto más de lo acordado. Para evitar un castigo del médico de base, apresuramos el paso, pero no tuve la oportunidad de alcanzarlo. Ya en un instante, yo continué caminando solo en el largo pasillo de los quirófanos. Incluso, sin haberme sujetado bien las botas, dando pasos apresurados, al pasar por el quirófano número 10, me percaté estaba trabajando. Volteando a la ventana de la puerta de ese quirófano, estaban operando a un paciente.
Me detuve y lo primero que pensé fue, qué raro, ¿qué cirugía meterían? Yo hasta entonces tenía entendido que solo nuestro quirófano se encontraba trabajando. Me asomé por la ventana del quirófano y traté de ver a quién de mis compañeros residentes le había tocado entrar. Pero no fue posible ver quién era, por estar la máquina de anestesia fuera de mi campo visual. Pero a los demás no los logré reconocer, ya que como solo estaba rotando por poco tiempo, no conocía a casi nadie. Vi a una cirujana, a otra persona, quien supuse que era su ayudante sosteniendo instrumental para más exactitud una riñonera metálica. Donde había solución, vio la jeringa septo, quien le acercaba dicha jeringa quirúrgica a la cirujana. Además, vi a dos enfermeras, quien, por sus actividades supuse inmediatamente eran la enfermera quirúrgica y la enfermera circulante, ambas realizando sus actividades sin nada fuera de lo normal. Logré ver al paciente en la mesa quirúrgica, una posición llamada de litotomía. Al observar bien, para ser sincero, me llamó la atención que los campos quirúrgicos eran de color verde. Pensé que en ese hospital usaban ese color en ciertas cirugías, ya que en los procedimientos que yo había entrado siempre habían sido los campos de color azul. Tuve la intención de entrar rápidamente y preguntar qué cirugía era, a qué hora habían entrado, a quién de mis compañeros le había tocado entrar, para ahora saber cómo iba a hacer el cambio en el orden de entrar a la cirugía, ya que no teníamos contemplado en qué se iban a abrir 2 quirófanos. En esos segundos una enfermera me vio. Cruzamos por un segundo miradas, pero por el tiempo que ya iba demorado para regresar a mi quirófano, definitivamente me era imposible tomar un minuto más en regresar a mi quirófano. Así decidí seguir a paso apresurado, llegando al quirófano 14. Con un respiro profundo me tranquilicé, ya que mi médico de base no tomó importancia al par de minutos que ya llevaba demorado. Así que nos dispusimos a retomar las actividades, a administrar los medicamentos faltantes, a administrar los líquidos correspondientes al paciente. Unos minutos después, le pregunté a mi compañero de que si sabía qué cirugía le había metido al quirófano 10, ya que ya se veía que estaban en medio de una cirugía. Mi compañero con ojos de asombro me preguntó extrañado a qué me refería. Así que le dije lo que acaba de ver en dicho quirófano. Sí, le confirmé, el quirófano 10 está en medio de una cirugía. A lo que con mucha confusión mi compañero lo preguntó por mensaje en su celular con los demás residentes que estaban en espera para pasar la segunda cirugía. 2 minutos después contestaron. Mi compañero leyó la respuesta y con una seriedad indescriptible me vio a los ojos confirmando lo que él ya sabía. En el quirófano 10 no se ha iniciado ninguna cirugía en lo que llevamos en la noche. Solo en esos momentos nuestro quirófano estaba trabajando. Yo, incrédulo, le contesté, tan seguro de lo que había visto y sin titubeos, le repetí. Claro que está trabajando el quirófano 10. Yo lo vi. Pero como son distraídos. A lo que mi compañero me contestó. No, Santa María, ya lo confirmé. No le di importancia en ese momento. Seguimos con las actividades y dejamos el tema a un lado. 2 horas después terminó la cirugía. Despertamos al paciente de la anestesia unos minutos más y procedimos a llevarlo a la sala de recuperación.
Entregamos al paciente a otro médico asignado al servicio de recuperación. Y me percaté que en esa sala de recuperación solo estaba mi paciente. Antes de él, no había alguien más en la sala. Así que regresamos por el largo pasillo. En ese momento, yo solo pensaba en ir de inmediato al quirófano 10 para corroborar que sí seguía trabajando. Así que nuevamente dirigí mi mirada por la ventana del quirófano y me asomé. Vi algo que no concordaba con lo que yo esperaba encontrar. El quirófano 10 estaba solo. Me sentí sorprendido ver el quirófano 10 vacío, sin personas y sin señal de que acababan de salir de trabajar de ahí. Pensé cómo terminaron mucho antes que nosotros. Empecé a hacer deducciones. Imaginé la posibilidad de que harían ayuda antes a recuperación y lo pasaron a otra cama antes de que saliéramos. También pensé que en otra posibilidad de que el paciente pasó al área de terapia intensiva o incluso me atreví a imaginar que el paciente era de mucha realidad que no pudo salir del quirófano con vida. Pero no coincidía esa última posibilidad, ya que al momento de que yo vi la sala trabajando, todo indicaba que trabajaba con normalidad. O como un procedimiento donde sabemos que algo se complica, todos corremos y pedimos ayuda a todo el equipo. Definitivamente no coincidían mis deducciones. Y después me atreví a preguntar a los demás médicos, a los demás enfermeros, lo que tal vez no quería saber la respuesta. Todos me confirmaron. Solo su quirófano estuvo trabajando. El quirófano 14 ha sido el único en trabajar en toda la guardia. El quirófano 10, como los demás quirófanos, ha estado solos. Con la confirmación de todos, sentí mucha confusión y quise encontrar explicación lógica. Estuve en negación semanas enteras al reconocer ese suceso que vi, aún pensando que los demás estuvieron distraídos y no se percataron, lo cual era imposible y muy a la fuerza de creer. Meses después, recordando los detalles, el color de los campos quirúrgicos me lleva a pensar que llevo un mundo paralelo, tal vez de otra época. No olvidaré que crucé mirada con aquella enfermera de otra época, quizá del pasado, o del futuro, o del presente de otro mundo. He llegado a pensar e imaginarme inquietantemente qué hubiera pasado de haber cruzado a esa puerta, a dónde hubiera llegado, a qué época, si hubiera podido regresar de ahí, o si en un instante todo se hubiera desaparecido. Me causara un choque emocional por la impresión. Luego me pregunto seriamente si me vio aquella enfermera de este mundo, entonces yo fui su fantasma de ella. ¿Qué harías si presenciaras algo que nadie más puede ver? Lo único que estoy seguro es que nunca tendré una respuesta a lo que vi en el quirófano 10.